Bien, chicos, ¿cómo está? Muy buenos días. Si hay que hacer una charla que resuma y enfoque una sesión de inicio de una preparación al residentado médico, definitivamente la charla que debería dar inicio a todo esto debería ser cómo crear flashcards, porque el conocimiento que vamos a concentrar se va a resumir a trabajar mucho los flashcards. Ustedes, dentro del curso, tienen la fase uno, 2, 3 y 4. En las cuatro fases se van a crear flashcards. En algunas se crean más que en otras, pero en las cuatro se van a crear. Eso hay que tenerlo muy claro. Es muy importante entender que un flashcard tiene dos momentos. Un momento estático, que es la creación, y un momento dinámico, que es la repetición. Lo más importante de un flashcard es practicarlo y usarlo. Si no lo usamos, no sirve. Puedes tener miles, pero si no lo practicas, no sirve. Mientras más los practiques, más el flashcard se queda en tu cerebro y menos en la computadora o en el aplicativo. Ese es el secreto. Pero si tú no lo practicas y lo vas relegando y vas como diciendo, después lo practico y después lo recuerdo y después, esa es la gran mentira del siglo para poder repasar. Voy a explicarte brevemente los fundamentos de por qué trabajamos con flashcards y luego te diré cómo tienes que trabajarlos de la manera manual para que en otro video te explique con el Empire cómo se trabaja la creación de flashcards de manera automática. Esta es la agenda de que lo que vamos a hablar. Paso 1. Conocemos cómo aprendemos. El objetivo de cómo aprendemos es poder trabajar la memoria a largo plazo. Pero para lograr ello, no tenemos que trabajar un conocimiento pasivo. Cuando uno lee, por ejemplo, algo, estamos haciendo algo pasivo. Y eso es peligroso, porque al hacer algo pasivo, lo que estamos logrando nosotros es que el conocimiento se quede en la hoja y no se quede en donde nosotros queremos, que es en el cerebro. Entonces es muy importante que ustedes puedan entender. Ahora, cuando nosotros queremos generar el conocimiento, cuando nosotros queremos que de verdad se quede en nosotros, tenemos que generar ese conocimiento y pasar de un estado pasivo a un estado activo. Y esto es creando un material. Si bien el conocimiento existe para todos, tenemos que crear el conocimiento, tenemos que hacer que el conocimiento sea nuestro. De eso se trata el crear los flashcards y el fundamento que nosotros vayamos a tener camino a estos orígenes. Por eso es que es muy importante cuando nosotros estamos haciendo este proceso poder tener en cuenta qué es lo que vamos a llegar o cómo, qué es lo que vamos a seguir haciendo camino a todo el proceso de generación. Ahora, para poder recordar un conocimiento a largo plazo, tenemos que trabajar algo que involucre tanto la parte prefrontal como la corteza posterior. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros para recordar algo tenemos que utilizar todo el cerebro. Mientras más usemos el cerebro, va a ser mucho mejor, porque esto lo vamos a hacer en la práctica, en la repetición. Eso es el objetivo de poder practicar. Entonces tenemos que llegar a lograr este proceso. Pero ¿cómo vamos a involucrar a toda la red? Preguntándonos sobre el conocimiento que hemos creado. De eso se trata ello. Pero la gente normalmente no quiere eso. La gente cree que aprende escuchando a alguien. Por muy hermosa que sea la clase, chicos, si pasa el tiempo, lo vas a olvidar por completo si no la haces tuya. Por más hermosa que lo entiendas, si no lo haces tuyo, lo vas a olvidar. Tienes que hacerlo tuyo. Entonces, de eso se trata entender esta vía cápsula. ¿Cómo nosotros las personas entendemos la base de poder aprender cualquier cosa en cualquier carrera? Si nosotros no nos esforzamos, no lo vamos a recordar. Por eso que decimos, respuesta sin esfuerzo no se recuerda. Cuando hay más trabajo, hay más conexión. Cuando yo pujo por recordar algo, hay más conexión. Y esto me genera más retención. Por lo tanto, el esfuerzo, cuando yo hago un examen, yo pujo por recordar algo y luego me acuerdo bien qué preguntas fallé, qué preguntas hice bien. Es por eso el fundamento de los exámenes, que es una forma de aprender también, porque nos exige a recordar, a esforzarnos en la retención. Pero, ¿por qué esperar a un examen si lo podemos hacer todos los días? De eso se trata la base del fundamento, trabajar lo que es más retención y al hacer más retención lo hacemos con las mayores conexiones. Entonces, ¿cómo aprende un estudiante de medicina hoy día? Nosotros hemos descubierto que los alumnos, muchos por ejemplo se van a contentar leyendo, no leen su vía, memo, subraya, la peor forma de hacerlo. Hay otros que van a comenzar a hacer resúmenes, la peor forma de hacerlo. Hay otros que van a hacer mapas mentales de inicio, ¿no?
Y hay otros que van a hacer Active Recall, que es pregunta y respuesta. Enfrentaron en varios estudios la mejor técnica y de lejos se quedó que el Active Recall y el mapa mental era lo mejor, pero creían que los mapas mentales, como se ven estructurados, se ven gráficos, eran mucho mejores aún. Pero cuando enfrentaron a grupos y le dijeron repite el mapa mental, pues la gente que tenía experiencia en mapas, ¿qué creen qué pasó? Tuvieron puntos ciegos, a pesar de que estaban repitiendo un mapa mental y tenían experiencia en mapa mental, pero los que hacían Active Recall, a pesar de que no practicaban con mapas mentales, terminaron haciendo un buen mapa mental. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú recuerdas los fundamentos, tú terminas transformando la información de la mejor forma que tú quieras mostrarla. Por eso que el fundamento de la mejor técnica de estudio, cuando uno nos pregunta cuál es la mejor técnica de estudio, es la del Active Recall. El Active Recall es estudiar con pregunta y respuesta. En general, cualquier aspecto teórico, tipo párrafo o cualquier conocimiento que te entreguen, hacerlo en formato pregunta y respuesta, para que luego cuando tú te preguntes, tú solito te respondas, sin mirar la clave, para que hagas el esfuerzo de dar la respuesta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente cree que hacer preguntas solo para un examen, para calificar, y no, sirve para mejorar constantemente el recuerdo. Y esto es importante. Para entrenar para un examen hay que entrenar el recuerdo. Ahora, ¿cuál es la técnica obligatoria para estudiantes de medicina? Si tenemos demasiada información, fase 1, 2, 3, 4, resultados médicos, es muy fuerte, es demasiada cantidad de información, son más de 300 temas que tienes que aprender. ¿Cómo podemos recordarlo esto? Repitiendo. Y para eso existe la repetición espaciada. Si nosotros hacemos varios repasos, pues vamos a tener en cuenta que la forma de la curva del olvido va a ir cambiando y lo que recuerdo va a ser mucho mayor. Y de tal manera que me alejaré de aquello que no recuerdo. Por eso es que es importante pelear contra la curva del olvido. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo peleo esta curva del olvido? ¿Cómo hago que la curva sea cada vez más plana y aumenta mi porcentaje de retención de información? Haciendo repeticiones. La pregunta que muchos dicen es, ¿cuánto es el tiempo ideal en repetir un concepto? O sea, ¿cuánto es lo ideal? ¿En cuánto tiempo debo volver a repasar algo? Esto es muy variable. Pero han hecho estudios poblacionales y se dice que las personas manejamos el 1-4-7. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de las personas vamos a tener un problema, la mayoría va a tener un problema en las primeras 24 o 48 horas. O sea, la mayoría tendemos a olvidar casi todo, 80% en las 24 primeras horas. Es bastante información. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que estar eliminando las cosas que no utiliza. Entonces, lo que hacemos primero es tratar de hacer el primer refuerzo a las primeras 24 horas. Esto va a ocurrir en el 80% de la población, no en todos. Por eso que algunos dirán, no, yo me acuerdo todo. Ah, bueno, eres tú, pues. Pero la mayoría va a pasar eso. Y luego hacer un refuerzo intermedio y luego hacer un refuerzo después. No es obligatorio hacer el segundo o tercer refuerzo, no es obligatorio, pero sabemos que cuando más se repite es mejor, entonces hacerlo en mejor escala. Y esto te sirve. Cuando ustedes vean la brújula de preparación, se van a dar cuenta que nosotros le damos un esquema de cómo estudiar, repaso, los cursos. Esto es muy importante, o sea, hay que repetir constantemente. Hay gente que espera un simulacro para recién repetir. No, eso se repite todos los días. Todos los días. El secreto está en qué cosa debes repetir. No se repite todo. Se debe repetir aquello que tú eres débil. O sea, en donde más fallas. Eso debes repetir más. O sea, no en lo que eres bueno, en lo que probablemente hasta como dice, con el champazo lo resuelves. Tú tienes que repetir en aquello que eres como que más débil. Entonces, la debilidad de la repetición, eso es el secreto. Todos los días repetir lo que eres débil. Por ejemplo, si yo estoy haciendo cardio, neumo, nefro, y sé que soy malo en nefro, que siempre fallo simulacros de nefro, y cardio y neumo me va bien, entonces me pongo las pilas más en nefro, en repetición. Y practico más horas de nefro al día, y entonces como que le doy más tiempo sabiendo la rentabilidad de los temas, sabiendo que no es un tema madre, pero sé que eso es mi debilidad y me puedo ganar. Y cuando te enfrentas a un simulacro y lo recuerdas, no te imaginas la sensación que tienes de como si hubieras metido un gol en un mundial, de haber recordado algo que antes para ti decías, wow, esto, ¿cómo es? No, no lo fallaba mucho y ahora lo recuerdo, te emocionas un montón. Entonces, esto es ideal. Y no existe un tiempo ideal, no escuchen a nadie que les diga, esto es lo ideal, esta es la fórmula para repetir, no, es mentira, no existe ningún estudio. Y siempre digo esto, que el mejor momento es hacerlo antes que sea tarde, porque yo, por ejemplo, soy un obsesivo de la información de lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer una charla, ¿no? Me dicen, el doctor Briceño va a hacer una charla de neurisma de aorta. Entonces yo, por ejemplo, tengo a tener mi sistema de cómo creo mis charlas, y 24 48 horas antes
De repente veo que voy a dar unos 15 datos numéricos dentro de la charla. Entonces yo antes de la charla, sobre todo en los datos numéricos, porque tú sabes que la memoria se puede confundir en momentos de tensión, de ansiedad, ¿qué hago? Hago un repaso de los datos numéricos. Entonces comienzo a hacer así, como que preguntas y como que tengo que hacer así, mirar, hago la pregunta y si en 3 segundos no respondo el dato numérico, hago este sonido. Y trato de repasar en voz alta y hago este sonido. ¿Esto qué hace? Hace de que recuerde que el tiempo pasó. Si no lo respondo antes del sonido, entonces estoy memorizando y sé que lo voy a olvidar en 48 horas. En cambio, si yo hago la pregunta y respondo antes del sonido, quiere decir que lo tengo súper fresco. Y cuando esté en momentos de ansiedad, lo voy a recordar rapidísimo y muy fuerte. Ese es el secreto de practicar para un examen de medicina, porque cuando ustedes estén en ansiedad, lo van a bloquear completamente. Y tienen que estar desbloqueados. ¿Y eso cómo lo logras? Teniéndolo clarísimo el conocimiento. Y la única forma de tener clarísimo el conocimiento no es que escuches a la primera y entiendas a la primera todo, sino que repitas luego el conocimiento que has aprendido inicialmente, que has comprendido inicialmente. Ese es el secreto. Ahora, ¿cuál es la técnica para estudiantes de medicina antes de múltiples exámenes? Estamos sometidos a tantas pruebas. Por ejemplo, hay gente que dice, doctor, soy un maestro de neumología, comenzando agosto. Llega diciembre y dice, doctor, me olvidé toda la neumología. Entonces, la pregunta fue, ¿qué pasó? ¿No repasaste? Pero yo he repasado, me he olvidado, tantos cursos, se confunde todo. Entonces, la técnica que Villamédica encontró, y encontró el secreto más grande, y en realidad lo que hicimos es aplicar una técnica. Normalmente veíamos que a todas las academias les gustaba estudiar por bloques, decían, ¿no? Semana de cardiología, semana de neumología, tanto en Perú y en extranjero, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a hacer esta variación hace muchos años, y más de 7 años dijimos, lunes cardio, martes nefro, miércoles neumo 2, o sea, mezclamos todo. Claro que hubo un montón de quejas de alumnos que decían, ay no, yo quiero acabar primero un bloque para pasar a otro, porque así les enseñaron en la universidad. Pero ¿qué pasa? Cuando tú terminas estudiando por bloques, todos los días chapas un poco de todo, esto genera en ti lo que es la práctica intervariada, que es la técnica o refuerzo intervariado o interleaving, que es la técnica que más se utiliza en todas las universidades actualmente. Esto ha permitido que los estudiantes mezclen todo, asocien más e interaccionen más con los conceptos. Por ejemplo, si estoy llevando un curso de reumatología y luego llevo de traumato mañana, puedo relacionar muchos conceptos. Ah, mira, la tetis infecciosa tiene un aspecto clínico y también quirúrgico de procedimientos. Entonces, como que terminas asociando mejor los conceptos. Y no te vuelves el reumatólogo puro ni el traumatólogo puro, sino te vuelves un médico con más criterio y con mayor enfoque de ambas especialidades. Esto es un gran gol y permite que los alumnos crezcan. Permite que no haya un entrenamiento fijo, que haya un entrenamiento variable y aumenta la asociación, que es el secreto para poder generar más notas. El interleaving ha permitido que la gente tenga una plasticidad neuronal tremenda. Si a los alumnos le fijamos un concepto, por ejemplo, le van a tomar a este niño, le dicen, oye, tienes que enfocar la pelotita aquí, a 5 metros de distancia en una semana, él va a practicar de lunes hasta el día domingo a 5 metros de distancia. Eso es lo que haría cualquier ser humano, ¿no? Pero lo peor que puede ocurrir es eso. ¿Qué haríamos nosotros aplicando interleaving? Si te van a preguntar a 5 metros de distancia, entonces te voy a hacer prácticas el lunes con 4 metros, el martes con 6 metros, el miércoles con 4, el miércoles con 6. ¿Por qué hacemos eso? Porque de esta manera él se acostumbra durante la semana a generar una especie de movimientos de control. En cambio él no, él mantiene un rango fijo. De repente ese día se puso ansioso y bajó su rango y no le da los 5 metros. ¡Ay, fallé! Y se siente mal. En cambio, ¿qué pasa él? Se pone ansioso un poquito, pero como ha practicado rangos, tiene más probabilidades de éxito. Y en los estudios se dio que las personas que practican de manera, no practican fijo, sino con rangos, tienen más resultados. Eso puede aplicar en los simulacros, ¿no? Cuando te aumenta más la dificultad de lo que te van a presentar. O cuando te disminuyen, digamos, en algunas pruebas, tratan de un poco exigirte más, ¿no? Eso es interesante. Entonces, sacan lo mejor de ti. Y tú, para el repaso, el interleaving lo tienes que utilizar a tu favor. Cuando repases, nunca se te ocurra solo dedicarte un día entero a un curso, lo peor que puedes hacer. Chapa un temita de un curso, otro temita de otro curso, otro temita de otro curso. Eso te da motivación, te genera avance, te da sensación de que estás haciendo muchas cosas y aparte también te genera como que refrescada, porque estar metido en un curso también como que te aburre. Es importante, incluso como ves profes y en Villamédica hay curso para cada curso, o sea, hay profe para cada curso, hasta ves diferentes profes en un día y como que sientes que hay más gente. Eso es interesante. Y ya se la casa en vivo, preguntas y todo, y como que la interacción te despeja, y sientes que estás haciendo una preparación totalmente viviente, que es lo que queremos. Ahora, ustedes ya han entendido un poco de Irma. Irma es todo una tutoría, pero
en el concepto de IRMA hay una etapa cuando uno capta la información, que es la etapa de la retención. Y justo esta vía cápsula habla de la retención, que es el proceso donde nosotros la información que viene en la etapa de I, que es captar información por vía memos, captar información por clases, el alumno que trae un background también, que lo consideraríamos información, una biblioteca, por ejemplo, que es información. La biblioteca generalmente nosotros lo depositamos ahí para ciencias básicas, cosas de fisiología, cosas de fundamentos básicos. ¿Por qué? Porque la variabilidad de un año a otro en esos fundamentos es menos del 1%. En cambio, en las clases en vivo la variabilidad puede ser hasta 10-15% por los cambios de guías. Entonces, tiene que ser extremiado. En cambio, lo que no tiene mucha variabilidad lo mantenemos y sí analizamos rentabilidades, a menos que haya un temita nuevo que lo grabemos y lo ponemos en la biblioteca. Pero esta información tiene que ser apuntada y no estar escribiendo. O sea, inclusive las cosas que están en las bibliotecas tienen que trabajarse en flashcards directamente. O sea, directo, los videos que están grabados ahí en biblioteca, de frente a flashcards. Cuando escuchen el workbook, ustedes escuchan su clase y llenan su workbook. ¿Acaso el workbook completo se tiene que pasar al flashcard? No. ¿Acaso el villamemo completo se tiene que pasar al flashcard? No. No cometan ese error. ¿Qué cosas son las únicas cosas que tienen que pasarse a un flashcard? Ahora van a recordar qué cosa tiene que ir a un flashcard. No, o sea, yo estoy escuchando mi clase, estoy con mi workbook, estoy apuntando las cosas que el profesor que son importantes. Listo. Ese es mi workbook. Sigo la clase con mi workbook. Estoy leyendo mi vía memo. Estoy leyendo un vía memo. Pero ¿qué cosa va un flashcard? ¿Acaso va todo? No, lo peor que puedes hacer te va a faltar tiempo. Lo que va un flashcard son solo tres cosas. Solo tres cosas que se van a alimentar de diferentes maneras. Primero, van las cosas que tú no te acuerdas. No me acuerdo para nada, maestro, tengo que repasarlo cada rato. Me piden la escala de Hasblit. Ay, doctor, esa escala no me acuerdo, han preguntado, no me acuerdo. Tiene que ir a un flashcard, porque no me acuerdo y pregunta. Entonces tengo que ir ahí. Segundo, algo que me digan que es importante. De repente, en mi workbook he apuntado algo de la clase que es importante. De repente, del Villamemo, algo de la clase que es importante. De repente, de mi background. Tú traes también una preparación de repente previa, en salud, en ENAN, o ya tienes preparaciones anteriores, algo importante. Ahí lo puedes poner. Pero importante, no cualquier cosa. Es como cuando comes, es como cuando yo digo, cuando comen carne, pero no. No vas a llenarte de arroz y papa, sino de proteína, cosa purita. ¿Y cómo te conviertes en un buen comensal? Cuando aprendes a reconocer la calidad y el tiempo te permite eso. Entonces esto es normal. Al comienzo para ti todo es importante. Y luego te das cuenta, cuando va pasando la fase, te das cuenta que vas seleccionando lo importante. Y lo tercero, los errores. Pues. No se ponen. O sea, los errores es obligatorio. ¿Y de dónde salen los errores? Porque tú de los flashcards luego pasas a la memoria activa. Acá pasas a practicar los flashcards. Y luego haces Empire. Entonces los errores nacen de todo del aglomerado de preguntas que existe en Biometric. Van a salir fundamentalmente del Empire. Vas a ver los bancos, vas a ver los simulacros, por ejemplo, los quizzes, por ejemplo, los exámenes diagnósticos de inicio, los exámenes de brújulas que vayan a liberarse, los exámenes de segmento, que son por bloques. Todo esto te da un acúmulo de preguntas y fallas. Eso alimenta también el flashcard. Incluso dentro del Empire, vas a ver cuando hagamos la tutoría de Empire de solo flashcard, el histórico de errores puede generar flashcard. Entonces, esto de acá alimenta un flashcard. Entonces, tú te vuelves maestro de estas cosas y te vuelves, pues, como se dice, potentísimo. ¿Por qué? Porque sacas lo mejor de tu debilidad, por ejemplo. ¿Le paso uno? No me acuerdo. Saca lo mejor de tu debilidad. Número 2, importante, saca lo mejor del profe. Y número 3, tus errores. Saca lo mejor de lo que tienes que seguir mejorando. ¡Wow! Entonces, ese es el secreto. Todo lo demás es una peor forma de estudiar. Porque imagínate que hay gente que solo estudia leyendo un workbook, que solo ingresan. Imagínate que hay que leer vía memo, que tiene un montón de libros, tiene que estar repasando, no ingresan. O van a tomar mucho tiempo. Tú tienes que ser estratega, porque tú tienes que ingresar con el menor tiempo posible y sabiendo muchísimo. ¿Cómo lo logras? Haciendo esto. Así están haciendo las cosas ahora, porque necesitamos menos tiempo, gastar menos tiempo y generar más rendimiento de conocimientos y seguros. No estar confirmando, estará bien eso, también te genera pérdida de tiempo.
Entonces, esto es importante porque nuestro método, que es IRMA, en ViaMedic, nos va a permitir y avanzar de manera segura. Ahora, ¿cuál es el fundamento para entender el flashcard? ¿Cuál es? El fundamento es este. Mira esta frase de Bruce Lee. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez. Temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. El que va a terminar siendo ranking del examen de residentado es aquel que practicó y conoció el concepto porque lo repitió hasta el cansancio. Nada más. No aquel que tenía un montón de cosas y lo repitió una vez. No. Sino aquel que tenía poco, pero muy repetido. Tan repetido que le quitamos todos los materiales y lo sacamos a la pizarra y le decimos, escribe todo lo que sepa de ese tema. Y te hace un pulpo mental, que para eso es tu blog de notas que tú tienes, para hacer pulpos mentales, que lo dijimos en la bienvenida, que es obligatorio escuchar la bienvenida, toditita, de inicio a fin. Porque si no lo has hecho, estás perdido. Doctor, ¿y esto por qué se da? Porque cuando uno hace un resumen, encuentra dos cosas, mira. Hay cosas que vas a encontrar de este tipo. Y tú vas a decir, ¿qué es el rojo? El rojo son cosas que no son rentables, ni para la vida, ni para el examen. ¿Y qué cosa es el verde? Son cosas que es floro barato, que llenan textos de teoría y contextos constantemente. ¿Y qué es el azulito? Cosas rentables para la vida y el examen. Cuando uno hace un resumen, se llena de mucha cantidad de información. Entonces, no genera, pues. ¿Y qué ocurre esto? Ocurre de que se genera mucho tiempo, te genera mucha pérdida de tiempo, el poder entender, hacer un resumen. Esto es lo que el problema es este, genera mucha pérdida de tiempo hacer un resumen y, lógicamente, como el alumno es una mente inexperta, esto va a demorar en generar confianza, que es muy importante. Entonces, si va a demorar en generar confianza, me va a tomar tiempo, entonces yo voy a decir, pucha, me va a tomar mucho tiempo poder llegar a dominar ese resumen. En cambio, cuando un alumno se va haciendo un experto, va a ganar rápidamente la confianza. ¿Por qué? Porque solamente él va a aprender a concentrar lo que es rentable para vida y el examen. Eso es muy importante lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es muy importante lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esto lo vamos a lograr con los flashcards. Rápidamente el alumno se vuelve experto en poco tiempo porque genera esa estrategia. Y a eso debemos apuntar todo el tiempo y todo el curso. Y ustedes deben meterse eso en la cabeza. Ahora, ¿cuáles son las reglas de oro o leyes de un flashcard? Están en diferente desorden porque he tratado de que sea un acróstico regular para que ustedes lo manejen. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? Que un flashcard tiene varias características, tiene varias cosas que uno normalmente puede hacer. Entonces, ¿qué quiero que ustedes dominen? Número uno, un flashcard tiene que ser corto. Tiene que ser corto. ¿Qué significa corto? Un flashcard corto significa que tiene que ser, no tiene que ser largo. Tiene que ser largo. No tiene que ser, o sea, tienes una línea en Excel. Una línea. Entonces, no puedes hacer un párrafo grandado, es una línea. Entonces, esto es cortito. Ay, doctor, es que yo copio y pego. No hagas eso, porque tienes que hacer una pregunta y una respuesta. Y si es muy grande, desmémbralo. Para que sea corto, para que sea así. ¿Sí? Primera característica, que todos fallan. Todos fallan. Su frase es grandazo. Corto. Importante. Número 2, tiene que ser adaptado. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo copies y pegues tal igual. Trata de cambiarle alguna cosita para que la pregunta se formule para ti. Esto es muy importante, por eso es que siempre digo que el flashcard es como el calzoncillo. No puedes compartirlo con nadie, porque los flashcards lo estás creando para tu lenguaje, para tu forma de entender las cosas, de preguntarte a ti mismo, practicar para ti. Entonces, hasta tus abreviaturas. Eso es para ti. Estas dos cosas hacen la diferencia brutalmente y son las dos cosas que más fallan todos. Estas son las dos cosas que me fallan todos, pero mira cuántas características tiene un flashcard. Esto es importante, pero si me hacen estas dos ya estoy muy feliz, porque todo lo demás es un poquito más fácil de entender. Porque miren, las demás características son fáciles. Número 1, por ejemplo, tienen que ser didácticos. Bueno, ustedes entienden que tienen que ser algo manejable, tienen que ser ligeros, no ser densos,
Hay que tratar, si un flashcard no te acuerdas con 5 o 6 veces que estás repitiendo, entonces el flashcard está mal hecho. ¿Me entienden? Entonces no es que también, ahí no me acuerdo, es que está mal hecho. Otra característica, logarítmico. Poco a poco vas a crecer y aumentar en el tiempo. Tranquilo, ten paciencia contigo, maestro, pero tienes que darle todo el tiempo. Otro, son ilimitados. Alguien dice, ¿cuántos flashcards debo hacer? No, no hay tiempo, no hay número. Puede ser 50, 100. Mientras más experiencia tienes, reducen. Y esto va a pasar con el tiempo. Cuanto menos experiencia tienes de un tema, más creas. Eso es natural. Tienen que generalmente repetirlos. Y cuando tú los practiques, hazlo en voz alta para que tengas el recuerdo de tu voz. Y eso potencia la memoria a largo plazo. Se activa más las neuronas de largo plazo con la voz. Porque esto es importante, trabajar con esa parte de la parte auditiva que trabaja de manera coordinada. Entonces eso potencia el recordar algo. Por eso cuando yo practico algo también lo practico en voz alta y voy a recordar mejor en los momentos de mayor tensión. Eso es muy importante. Y lógicamente tienen que ser seguros, por eso es que te enseñan médicos que dominan en realidad tus áreas. Y lo otro, automatizado, y por eso que en el Empire ese era el pendiente que teníamos para que ustedes puedan practicar. Estas leyes, síganlo por favor, los hemos trabajado muchísimos, muchos años me costó porque en realidad las escribía desde que comenzamos el 2015 creando las famosas villapepas. Y como que le decimos a los alumnos preguntas, respuestas, y luego ya evolucionaron y fuimos trabajando. Entonces, ahora flashcards los trabajamos con este acróstico y va bastante bien. Ustedes se van a enfrentar a la hoja de ruta, que están todos los temas, y lógicamente tienen todo el temario que se van a desarrollar en la fase 1. Hay una hoja de ruta de fase 2, 3, 4, pero ahorita en fase 1, en todo. Entonces, cuando uno se enfrenta a esto, al temario, nosotros sabemos que aparte de la hoja de ruta que ustedes ven en toda la clase y todo lo que van a desarrollar en las clases, uno tiene su estadística. Y la estadística tiene un análisis totalmente pleno de cada curso. En la estadística nosotros analizamos cada curso, cómo se ha comportado en el tiempo, desde el año 2000 hasta el último examen, este año 2024, que es el último examen, porque ustedes están formándose para el 2025. Entonces, acá analizamos cómo se comporta los 10 primeros temas, y eso es muy importante porque eso va a generar en ti que le des cierta prioridad, y eso lo vemos en la brújula, que ya les voy a explicar en la tutoría de brújula. Vemos la tendencia por cada año, vemos qué porcentaje de aporte a las áreas grandes que existe, que son las 6 grandes áreas, qué porcentaje tienen entre ellas. O sea, es importante conocer estos datos. Con esto me permite a mí aterrizar. Ahora, hay gente que me dice, ya entendí esto, ahora quiero hacer flashcard. Cuando tú crees flashcard, yo recomiendo que comiences con tus Excel. Haz esto. Hay gente que dice, ya tengo mi Excel, listo, mejóralos. Hay gente que no lo tiene. Hay gente que dice, no, ¿sabes qué, doctor? No, yo la verdad que siempre estudié. No, no estudies como siempre has estudiado. Las notas más altas, no estudien como tú has estudiado ya. Y de repente eso era antes, hace 5 años. Es como que tú me digas, doctor, pero Maradona, por ejemplo, no practicaba mucho y juega grandes partidos. Es como que no hagas eso cuando quieras compararte con algunos alumnos que de repente han hecho algunas cosas y tú dices, yo también puedo hacer eso. No, cada uno tiene su forma y su estilo. Pero algo que nosotros vamos a narrarte a ti en las tutorías y en los consejos que te doy, es que siempre te vamos a aconsejar lo que la mayoría da resultado. No lo que le dio resultado a uno o dos, sino lo que le da resultado a la mayoría. Y lo hacen bien. Entonces, ¿cómo no darte todos esos secretos? Con mucho gusto. Entonces, siempre trato de que ustedes, basado en la hoja de ruta, que conocen los capítulos, basado en que conocen los temas, basado en esto, ustedes puedan colocar los temas y aquí comienza todo. Ponen en su Excel la pregunta y su respuesta. Hay algunos que incluso abajo colocan los temas y lo ponen por hojas en el Excel. Está bien, es una forma ordenada. Por ejemplo, dice, doctor, dice, ¿no? Quiero mi Excel de solamente anatomía de tórax. Y sacan su hojita y todas las preguntas son de anatomía de tórax. O sea, todo el Excel es anatomía y la hoja de abajo es tórax. Entonces, ven todas las preguntas que ven acá, todo es tórax y acá al costado son las respuestas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Sacan la parte de acá donde es insertar, ¿no? Insertar cuadrito y se ocultan. Lo ocultan esto, ponte, y practican así. Entonces ven la pregunta y van bajando de manera manual. Se llama práctica manual. Es una práctica manual. Aquellos que quieren practicar rapidito,
Entonces hacen así y van ocultando. O con una hoja, pones tu Excel y con una hoja si quieres así, ¿no? No quieres estar usando el mouse, lo pones una hoja y estás preguntándote y vas respondiéndote y vas bajando mirando. Preguntas, vas bajando y mirando. Preguntas, vas bajando y mirando. Ese es un flashcard. Hay otros que lo hacen a mano, a físico, pero yo no recomiendo, porque se te puede perder. Y otro también, porque tú puedes a estos madurar. ¿Qué pasa? Que cuando estamos preparándonos, tenemos que saber que nuestro cerebro también madura y se capacita. Entonces, cuando vamos formándonos más, también nuestro flashcard también madura. Y flashcard que a veces de repente decía, tú cuando pasa el tiempo vas a mirar y dices, ¿por qué hice flashcard esa tontería? Eso lo sé al toque. No necesito hacer flashcard. Claro, ahora hablas así porque ya lo recuerdas. Pero cuando comenzabas tu preparación, eso no lo recordabas. Sino tanta repetición, tantas vistas, ha permitido que ya lo tengas de manera muy, como se dice, inherente a ti. Pero así comienzas. Este es el secreto, chicos, para que hagan sus flashcards y la formen. Miren, prácticamente se dando cuenta, una línea, es corto, es chiquito, se practica en voz alta, tiene que ser simple, no tiene que ser mucha cosa, ligero, didáctico, tiene que ser de fácil aplicación y lo abres y lo tienes que hacer. Hay muchos que van a decir, pero yo quiero hacer esto un aplicativo, todo. No se enamoren con ningún aplicativo, no lo hagan, por favor. Enamórense de sus Exceles, porque después del Excel, cuando vean en el Empire, se puede subir al Empire. Entonces, dedíquense a esto. Y del Empire también te puedes bajar todo lo que has creado. Así que también te va a permitir que usted, y nadie de nosotros tiene acceso a lo que al código de ustedes, porque es encriptado y de manera personal. Solamente ustedes pueden mirar todo lo que VMake, los 5000 flashcards que VMake les ofrece, todos tienen acceso, pero nosotros no podemos ver lo que ustedes creen para ustedes. Y eso es una cosa gigante. ¿Por qué? Porque es prácticamente que ustedes están creando un espacio virtual para ustedes. Y eso es bonito porque ustedes están cuidando algo que están creando para ustedes dentro, una nube. Normalmente nadie te da un espacio virtual para que tú crees tu propio mundo, ¿no? Y es lo que hemos querido hacer nosotros. Entonces es muy importante. Acuérdate que primero trabajemos mucho el Excel, porque luego eso se trabaja en el Empire. El siguiente video va a ser cómo se trabaja en el Empire los flashcards, ¿ok? Pero primero el Excel, porque primero hay que trabajar la seguridad y la confianza. En el Empire ya no trabajamos seguridad y confianza. Acá trabajamos velocidad y experticia. O sea, tiene un porqué cada cosa. Nunca nos saltemos por qué ocurren las cosas. En el Excel, seguridad y confianza. En el Empire, ya no estás pensando si vale la pena ese Excel o no, o si la información fue buena o no. Ahí tienes que generar velocidad y experticia. ¿Ok? Muy bien, chicos. Nunca se olviden este consejo que se los doy para los flashcards. Cuando se repite un error, ya no es un error, es una decisión. Y por eso el secreto de repetir constantemente algo para que puedan hacer lo suyo y con ello disminuir la tasa de errores. Nos estamos viendo en la siguiente videocápsula.